Mari Pulamuen, Mari Compuche, bienvenidas, bienvenidos aquí a Muley Zungu, el informativo de Walkington TV. Después de unos largos días de vacaciones, unas mínimas vacaciones que hemos tenido, arrancamos el día de hoy, miércoles 2 de mayo, con mucha información, muchas novedades. Comenzamos con la primera. La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular Bariloche realizó un encuentro con su secretario general Esteban Gringo Castro en la UNTER-CTA. Algunos de los ejes fueron la Ley de Emergencia Social, Ley de Emergencia Alimentaria, el relevamiento a pueblos indígenas, entre otros. Esteban Castro, referente de la CETEP a nivel nacional, se refirió al encuentro en Bariloche y de la participación en la marcha por Rafael Nahuel el pasado viernes 27. Bueno, es una invitación de los compañeros de la mesa promotora de CETEP acá en Bariloche. Llegué hoy temprano, participamos del encuentro. La verdad que el encuentro fue una cosa muy buena, salieron todas los problemas, las dificultades y la forma de abordaje de esos problemas, que tienen mucho que ver con poder construir unidad en todo el territorio nacional. Nosotros queremos ir hacia la conformación de un sindicato de nuevo tipo, como es la CETEP, pero más amplio, incorporando a todos los movimientos populares, un debate que se está dando en todo el país, y también nuestra inserción en la CGT, y después, bueno, la participación en esta movilización pidiendo justicia por la muerte de Rafael Nahuel, que fue brutalmente asesinado entendemos, por una bala de la gendarmería, y queremos, por supuesto, que se descubra quién fue y que vaya preso. Y bueno, estas cosas también están pasando en distintos lugares de nuestro país. La situación está muy compleja, cuesta mucho acceder al alimento, el problema tarifario, el problema de la concentración económica que no para, la transferencia de recursos a los sectores más concentrados. Entonces nosotros lo que planteamos es: tenemos que desarrollar una estrategia de la mayor unidad posible para ponerle freno a esta embestida neoliberal, como lo hicimos en el 2016 cuando logramos la Ley de Emergencia Social. La coyuntura nacional acá repercute a nivel particular local con el tema de las tarifas. Para calefaccionar una casa es cada vez algo más complicado. ¿Cómo lo analizan ustedes? Mira, yo creo que el gobierno, cuando nosotros dimos una pelea muy importante en el 2016, donde logramos la Ley de Emergencia Social, y la mayoría de los sindicatos firmaron muy por encima de lo que quería el gobierno quería un 20% de paritaria y todos los sindicatos firmaron por encima. Cuando ellos logran ganar en las elecciones de medio término, deciden profundizar el saqueo, digamos, ¿no? Entonces, los conflictos que se dieron en noviembre, hubo una movilización el 29, otra el 6, el 13 hicimos una de los movimientos populares con la participación de todos los gremios. Ahí fue la primera represión, el 14 fue una represión brutal, el 18 fue más dura, digamos, nos tiraban gases de los edificios. Hubo compañeros que perdieron un ojo por balas de goma. O sea, ha decidido profundizar el ajuste, y con las tarifas, bueno, está demostrado que no quieren ir para atrás en ese aspecto. Y yo creo que esto lo que muestra también es una debilidad del gobierno, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cada vez hay más sectores, incluso sectores que votaron a este gobierno, que están planteando que así no se puede vivir. Eso, lo que desde mi punto de vista se necesita es que el gobierno plantee, haga un llamamiento a todos los sectores, que podamos discutir un nuevo pacto social que incluya a las mayorías populares. Vamos con más información. El Consejo Municipal desestimó la recolección de firmas por la iniciativa popular por el Cerro Catedral. Por mayoría,
Los concejales declararon inadmisible el proceso de iniciativa popular referido a la prórroga del contrato del Cerro Catedral a través de más de 5.000 firmas. Fue en la comisión legislativa de este miércoles, con el voto positivo de los concejales de Juntos Somos Bariloche y PRO, y muchas críticas por parte del Frente para la Victoria. Por este tema hablamos con el concejal Daniel González, presidente del bloque del PRO. Bueno, hoy en el ámbito de la comisión legislativa, donde participan los 3 presidentes de bloque más el presidente del cuerpo, se analizaron diferentes notas, como habitualmente lo hacemos, y además estaba por resolverse un tema vinculado con las firmas que habían sido presentadas por nota, la nota 2088, por los vecinos que habían motorizado la juntada de firmas, que son diferentes organizaciones políticas y sindicales y los vecinos. Teníamos que dar una respuesta a ver si el referéndum o la juntada de firmas, como habitualmente se dice, prosperaba. Nosotros tuvimos un dictamen de la asesoría letrada, que si bien no es vinculante, pero obviamente todos esos dictámenes nosotros los analizamos y le damos la vía que corresponde, porque después la norma tiene que estar en concordancia con esos dictámenes, y en su artículo 6, la asesora letrada, deja liberado a que el Consejo resuelva políticamente cuál es el camino de estas firmas, ¿no? O sea, si hacemos admisible este proceso, en realidad que es una nota que se adjuntó un borrador de un proyecto más las firmas, y bueno, se resolvió tanto el presidente del Consejo como la presidenta Julia Fernández, ahora que la presidenta de Juntos Somos Bariloche. Yo, en carácter de titular también del bloque, decidimos declarar la inadmisibilidad de este proceso. ¿Cuáles son las razones o los principales argumentos? Básicamente que colisiona con el artículo 161 de la Carta Orgánica Municipal, donde claramente se dice que no se pueden afectar ni derechos ni gravámenes vinculados con esta materia, y ese sería uno de los fuertes argumentos para no dar curso a este referéndum, ¿no? A esta iniciativa popular, que entendemos y valoramos la juntada de firma, la participación de los vecinos, pero bueno, en esta instancia, como ya en otras situaciones también, no han podido prosperar, así que de todas maneras esto tiene que emitirse una resolución de presidencia del Consejo, y va a ser finalmente tratada en la próxima sesión ordinaria que tengamos. ¿Cuál es la próxima vía a partir de este rechazo o no de las firmas? No sé, nosotros ya damos así como hemos ido cumplimentando también el proyecto 774, que después se transformó en ordenanza, la extensión del Cerro Catedral. Este proceso para nosotros estaría finalizado, salvo que los vecinos o las organizaciones políticas y sindicales que motorizaron la juntada de firma lo puedan judicializar, lo cual eso también es materia opinable, y bueno, ya lo han hecho también con un recurso extraordinario para poder frenar este proceso, ¿no? En caso de llegar a las 10.000 firmas. No, sería otro proyecto, digamos. Esto no, ya este proceso para nosotros estaría ya finalizado. Más información aquí en Muley Zungu. Marcha en Bariloche por Rafael Nahuel a 5 meses de su muerte. Familiares y amigos de Rafael Nahuel marcharon exigiendo justicia este viernes 27 de abril aquí en Bariloche. La jornada se realizó a 5 meses del asesinato del joven mapuche baleado por la espalda durante un operativo del Grupo Albatros de Prefectura en el marco del desalojo de la comunidad Lafken Wilculmapu en Villa Mascardi. La marcha fue encabezada por los padres de la víctima, Graciela Salvo y Alejandro Nahuel, acompañado por otros familiares, referentes de comunidades mapuche, militantes, movimientos y organizaciones sociales que pidieron castigo a los responsables intelectuales y materiales. Hace más de 5 meses que asesinaron a Rafael Nahuel Salvo y no tenemos ningún culpable. Acá los culpables tienen que dar la cara
porque mataron a mi hijo y destruyeron una familia, y no es el caso que quede todo como que lo mataron y ya está todo esto. Tiene que haber justicia por Rafael y que se hagan responsables. El que disparó a mi hijo se tiene que hacer responsable. Lo que mataron a Rafael Nahuel Salvo tienen que hacerse cargo. Y el que dio la orden para que disparen sobre mi hijo, le pido que se haga justicia. Que se haga justicia por Rafael. Porque destruyeron una familia. Es muy dolorosa la pérdida de Rafael. Todos los días estamos muy mal, pensando que él ya no está con nosotros, lo extrañamos mucho, ya no lo vemos en el barrio con los compañeros, como él andaba, con su camiseta de Boca, con su gorra de Boca. Él era muy querido por sus amistades, él era un chico trabajador. Luchaba para salir adelante y también él ayudaba mucho a su familia, no era un chico malo, no sé por qué manera le arrebataron así la vida a mi hijo, no tenían por qué haberlo matado, menos de esa manera, dándole un tiro por la espalda, y que se haga justicia por Rafael. Lo único que pido como mamá, que los responsables que fueron los que lo mataron a mi hijo, quiero que se hagan cargo también de poner la cara, que lo pongan preso. Lo que más quiero, que lo pongan preso, que se haga justicia, porque tienen que ver que dejaron una familia muy mal. Los quitaron a nuestro hijo y lo destruyeron toda una vida lo destruyeron. Así que quiero que el que fue responsable, que le disparó a mi hijo, que dé la cara y que lo pongan preso. Porque hay un responsable. Si no fue, y también Macri como Bullrich, y todo lo que tuvieron que ver con la muerte de mi hijo, que se hagan cargo. Que den la cara y que se hagan cargo. Que se haga justicia por Rafael. Porque él era un chico muy querido por todo, trabajador. Era muy querido en el barrio igual. Todos lo conocen como era Rafael, no era una persona mala. Que sabe mucho la gente que él trabajaba, de su trabajito que él hacía, ayudaba a sus padres, y él hacía todo lo posible para tenerlos mejor a toda su familia. Fue muy injusto lo que hicieron con Rafael. El que haya disparado, el que haya tenido, que agarró esa arma y destruyó una vida y también dejaron a la familia muy dolorida con todo esto. Nosotros todavía al día a día lo extrañamos, estamos muy mal por la pérdida de Rafa. Lo único que pido yo, que se haga justicia por mi hijo, que los que fueron, los que le dispararon, que se hagan cargo también, que se hagan responsables de lo que hicieron y que los pongan presos, porque ellos tienen que ir presos. Los que mataron a mi hijo tienen que ir presos, no tienen que quedar libres, porque le arrebataron una vida a un joven que tenía 22 años, que él tenía una vida, quería hacer una vida diferente para él, y le destruyeron todo. Le cortaron todo sus cosas que él quería, le destruyeron todo. Y a la familia igual la destruyeron. Movimientos sociales celebraron el 1 de mayo con un acto en el monumento Canto al Trabajo.
Referentes de la Confederación de Trabajos de la Economía Popular de Barrios de Pie y de la Corriente Clasista y Combativa se reunieron con parte de la cúpula de la CGT en actos y movilizaciones por el Día del Trabajador. El acto de hoy para jornada de lucha celebrando el 1 de mayo, en un acto que es la unificación de los movimientos populares bajo la idea del sindicato. Creemos que las políticas sociales nos quieren poner en un lugar de receptor de subsidios, de receptor de alimentos, y nosotros creemos y nos identificamos de nuestra actividad productiva, desde nuestra generación de riqueza, y desde esa identidad nos agrupamos bajo la idea del sindicato, que va a agrupar a los movimientos populares y que está marcando críticas a la política económica del gobierno. Nosotros desde la jornada de hoy vamos a lanzar una marcha nacional que va a recorrer todo el país desde el 28 de mayo al 1 de junio, detrás de impulsar como sindicato 3 leyes que tienen que ver con el trabajo, con el alimento, con la emergencia alimentaria, con el 25% de la obra pública que esté destinado a cooperativas. Creemos que eso es básico para poder impulsar un cambio en la política social. Bueno, es una nueva jornada de reafirmación de los derechos de los trabajadores y trabajadoras en todo el mundo, ¿no? Es el eco de la lucha de los mártires de Chicago, que pedían 3 cosas: 8 horas para laburar, 8 horas para dormir y 8 horas para disfrutar de la vida. Nosotros hoy estamos pidiendo más o menos lo mismo, pero tenemos otras 3, las 3 T. Son tierra, techo y trabajo. Feley Lamuen, nos vamos a un pequeño corte aquí en Muley Zungu y continuamos con más novedades. Juntos podemos cuidar la salud de todos. El neumococo es una bacteria que puede producir enfermedades graves, como neumonía y meningitis. Por eso las personas con mayor riesgo de padecerla deben asegurarse de recibir la vacuna. Los bebés, cuando cumplen 2, 4 y 12 meses. Niños y adultos con enfermedades inmunológicas o crónicas que pertenezcan a los grupos de riesgo y adultos mayores de 65. Es gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/vacunas. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Nutramcan. La vida, la memoria, la cultura y la proyección de nuestro pueblo desde la conversación mapuche. Viernes a partir de las 21 horas y martes a las 18 por Walkington TV. Ahora con Bus Plus, viajar en micro es mucho más fácil. Ingresá en www.busplus.com.ar. Elegí la fecha y el destino que querés visitar. Seleccioná el horario que más te convenga y el asiento que más te guste. Ingresá tus datos y pagá hasta en 12 cuotas. Así de fácil, imprimís el boleto y subís al micro. Además, con tus viajes, sumás puntos que podés cambiar por pasajes o distintos beneficios. Y podés comprar desde tu tablet o smartphone. Ingresá ahora. Subite a Bus Plus. Astronauta. Científica. A mí me gustaría ser apicultor. Un casco para poder respirar y un traje para protegerme del espacio. Unos anteojos para hacer experimentos y un guardapolvo. Un traje especial para que no me piquen las abejas. Igual, yo no le tengo miedo a las abejas. Hoy, mañana y siempre. Prevenir es un trabajo de todos los días. 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Lucía es dentista. Vive en Bariloche. Los mapuches vivieron siempre en esta tierra. No son terroristas. Mientras duró este silencio, una mujer fue víctima de violencia de género. Llama al 102. Las 24 horas, los 365 días, estamos para ayudarte.
Segundo bloque de Muley Zungu, donde hay novedad, donde hay noticias, como se traduce al castellano, aquí en Walking Toon TV, en el canal 2 de Aire y en canal 10 de ABC Video Cable. Con referencia a lo que sucedió esta mañana del miércoles en el Consejo Deliberante sobre la recolección de firmas para la iniciativa popular del Cerro Catedral, en esta ocasión hablamos con el concejal Daniel Datapov, presidente del bloque del Frente para la Victoria, quien manifestó su disconformidad por la desestimación de las firmas por el Cerro Catedral allí en el Deliberante. Sí, la verdad yo digo, hoy es un día, en mi opinión, vergonzoso para el Consejo Municipal. Se tenía que tratar el proyecto de iniciativa popular de los vecinos, que ya lleva más de 5.400 firmas, que era lo que correspondía hoy, definir como cualquier proyecto, ¿no? Una ruta legislativa, es decir, que además del dictamen de asesoría de entrada vaya a comisiones y luego a votación en sesión. Esto es lo que corresponde. Bueno, ¿qué hizo Benítez, más la concejal Fernández, más el concejal González del PRO? Usaron una excusa, una argucia, digamos, jurídica, entre comillas, para declarar inadmisible ese proyecto. ¿Qué pasó? Vino el proyecto a la Junta Electoral, las firmas estaban validadas, no tenían una excusa para descartarlo, se agarran de un dictamen de la asesora letrada del Consejo, que no es vinculante, es decir, no es obligatorio, para impedir, ¿sí?, que el proyecto sea tratado, y en verdad la intención, además de esconderse de la gente y no bancarse, si se quiere, el escarnio público, la condena social en comisiones, en sesión, es que este proyecto, aun si era rechazado, iba a abrir camino al referéndum, ¿sí? Juntando 10.000 firmas, el intendente tenía que convocar un referéndum por el sí o por no. ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? Y yo ya lo adelanté en muchas notas, el referéndum dijo desde el inicio que no correspondió al referéndum. Yo insisto, la Carta Orgánica no le pide permiso al intendente, justamente establece estos mecanismos para que la gente tenga la posibilidad de igual solicitar un referéndum. Y bueno, te diría la verdad que fue un día, en mi opinión, como concejal bochornoso, ¿no? Porque no había forma de frenar. La Carta Orgánica es muy clara, la Carta Orgánica no habla de admisibilidad. La Carta Orgánica dice, a ver, hay dos formas de presentar el proyecto, un proyecto de ordenanza. O se presenta, ¿sí?, a través de un concejal o obviamente del Poder Ejecutivo, o se presenta a través de una iniciativa popular. ¿Cómo se presenta? Con el 3% de las firmas. Las firmas fueron validadas, debía tratarse como un proyecto, como cualquier otro proyecto, que tiene que ir a comisión y que tiene que ir a sesión. También yo aclaraba una cosa y la verdad que es increíble que se lo tenga que haber aclarado yo al presidente del Consejo. La comisión legislativa está integrada por el presidente del Consejo y un representante de cada bloque. No representa la voluntad popular. La voluntad popular está representada en la sesión, en cada uno de los 11 concejales que votó la gente. Entonces, mal puede una comisión legislativa integrada por 4 personas, con 3 votos, definir por los 11 concejales. No puede, ¿sí? No es eso lo que contempla la Carta Orgánica, ¿sí? Entonces, claramente, también se lo adelanté, esto cómo va a terminar en otro proceso judicial que va a obligar vergonzosamente al presidente del Consejo, al intendente, a que traten el proyecto y a que convoquen al referéndum, porque las firmas se van a juntar y lo van a tener que convocar. Pero lo que la verdad realmente es diría, patético, ¿sí?, es esta intención de desincentivar la participación popular, de bloquear las voces de la gente. La verdad que es muy triste, ¿no? El concejal del PRO, Daniel González, dijo que básicamente, bueno, el Cerro Catedral en el Consejo Municipal, con esto estaba cerrado. Sí, lo quieren, como se dice popularmente, lo quieren cajonear. Porque digo, ya de por sí son conscientes de que han tomado una decisión que va en contra de la voluntad popular, que va en contra de la legalidad, y quieren evitar lo que ellos creen, digamos, que es más desgaste político, y no se dan cuenta que lo que hacen tomando este tipo de medidas contrarias a derecho, contrarias a la voluntad popular, es agudizar ya el conflicto que tienen y el desgaste de la erosión política que ya tienen. Es decir, están en su propio laberinto cada vez más encerrados y alejados de la gente, ¿no? Esta resolución que se toma legislativa con nuestro voto negativo, en la próxima sesión ordinaria, la semana que viene, se vota, pero se vota sin debate, ¿no? Las resoluciones son a referéndum, o sea, se vota por sí o por no. Eso desde el Consejo. ¿Cómo va a seguir esto? Yo considero que los vecinos van a continuar con las firmas, con la junta de firmas, que van a juntar las firmas
que se va a recurrir a la justicia, que el presidente del consejo, el intendente se van a ver obligados a dar tratamiento, que el referéndum se va a terminar realizando con toda seguridad. Bueno, la verdad es que, como decís vos, se entrecruzan muchas cuestiones y yo creo que yo resalto este tema de este divorcio con la gente porque es muy delicada la situación cuando un gobierno empieza a tomar no solamente medidas impopulares, sino que empieza a separarse cada vez más de la gente y a tomar inclusive medidas que van en contra del orden legal vigente, en contra de la Carta Orgánica, ¿no? Así que bueno, veremos cómo evoluciona. Lo que es seguro es que quienes estamos desde cualquier lugar, desde diversos lugares, desde organizaciones sociales, en mi caso desde la concejalía, desde la militancia, desde el ciudadano y ciudadana común, digamos, que se interesa por el tema, ninguno de los que estamos embarcados en esto vamos a dejar de pelear contra lo que consideramos una entrega del patrimonio de Bariloche. Cambiamos el eje de la información. Garantizan consulta a comunidad mapuche por la construcción del parque eólico en Cerro Alto. Dado que el parque se emplazará en un área donde se asientan una comunidad y pobladores mapuches dispersos, a pocos kilómetros de Paso Flores sobre la ex Ruta 40, se trata de alcanzar con los representantes de estos pueblos originarios el consenso sobre medidas de reparación, mitigación y monitoreo. El ministro de Gobierno, Luis Di Giacomo, brindó más información sobre esta novedad surgida durante la semana pasada. Sí, en esta semana tuvimos una reunión que se realizó en la zona de Cerro Alto, concretamente en la hostería Paso Flores, a unos 40 kilómetros de la presa de Alicura, en lo que tiene que ver con la zona que corresponde, en el caso de las comisiones de fomento o parajes, a lo que es Corralito, Pilquinilleu del Limay, digamos ese espacio allí, Paso Flores. La reunión se realizó convocada por el Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, por un requerimiento que tiene el Banco Mundial respecto de el comienzo de la obra del parque eólico de Cerro Alto, que va a significar una obra realmente importante, que ganó el programa Renovar, digamos, esta empresa que está presente. Entonces, esto obliga a consultas con las comunidades del lugar respecto de, digamos, la posible afectación o, digamos, la participación, y esto hay que garantizar, ¿no es cierto?, la participación y la opinión de las comunidades, en este caso de pueblos originarios que están en el lugar. Así que se realizó esta primera reunión ya, digamos, entre todas las partes, donde estaba representado el Gobierno Nacional, donde desde el Gobierno Provincial fuimos junto con la Secretaría de Energía, con, digamos, la Secretaría de Ambiente, donde estaba nuestro comisionado también en la zona, donde estaba en representación del Gobierno Nacional el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, estaba la gente de la empresa y había una consultora y, por supuesto, estaba el CODESI y las comunidades del lugar y otros tipos de representantes. Se avanzó, digamos, en ir a los pormenores y al procedimiento de consulta y los estudios que deben hacerse desde el punto de vista antropológico, arqueológico y culturales, como para digamos, llegar a un consenso con la comunidad y poder avanzar en una obra que realmente es tan importante y necesaria y que tiene que ver con una energía sana y renovable como es la energía eólica. Más información de aquí de la localidad. Se trata de que hubo un escrache al represor Felipe Ayala con prisión domiciliaria en la localidad. El genocida, condenado a cadena perpetua y beneficiado con la prisión domiciliaria, fue escrachado por distintas organizaciones, agrupaciones y vecinos en el barrio Buriloche IV, que llegaron hasta su casa para exigir su regreso a una cárcel común. Felipe Chamamé Ayala fue condenado por el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca en el año 2013 junto a otros 7 represores. En el marco de la causa caratulada Skrique, Carlos Andrés y otros por privación ilegal de la libertad agravada, aplicación de tormentos reiteradas, homicidio agravado reiterados a Yoti, Gustavo Marcelo y otros. Bueno, este escrache lo iniciamos organizaciones sociales, políticas, organizaciones de derechos humanos. Estamos básicamente acá para escrachar al genocida Ayala y básicamente también es para exponerlos con sus vecinos y la sociedad y sus vecinos sepan quién es esta persona que está cumpliendo una condena acá en su casa tranquilamente. Así que básicamente es eso, ¿no? Hacerles saber a los vecinos de acá de su barrio y de la sociedad de Bariloche
que está viendo un tipo acá que tiene acusaciones muy graves como violación, torturación. Entonces básicamente es eso, escracharlo ante la sociedad y que, como dice la frase, como a los nazis, los vamos a seguir a donde vaya lo vamos a ir a buscar a todos. Ayala es un ex militar, ¿no?, que participó durante la última dictadura militar. Sí, exactamente, como vos decís. Y hoy elegimos este día para hacer el escrache porque es el día que se cumplen los 41 años de la primera ronda de Madre de Plaza de Mayo, tan simbólico como eso, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hicimos algo que fue consensuado, como dijo el compañero, entre muchas organizaciones, fue de boca en boca, no lo hicimos público por cuestiones de seguridad, pero con total tranquilidad y en paz. Vos fijate que se decidió no pintar, no romper nada, y bueno, así se está cumpliendo. Y a diferencia de otros scratches que por ahí son un poquito más coloridos, donde se usa un poquito de pintura, en este caso no fue así. Pero le queremos informar al vecino quién vive justamente acá, ¿no? Que es un genocida, un violador, los peores asesinos, los peores delincuentes de la historia de este país los están mandando a su casa. Y al pobre ladrón de gallina o al que no tiene para morfar, tiene que ir preso, y eso no nos parece justo. Los genocidas tienen que estar en cárcel común, efectiva y perpetua. ¿Cómo se enteraron de que había un ex represor aquí en Bariloche con prisión domiciliaria y por otro lado es el único? Nos enteramos aproximadamente un mes por la red de identidad que nos brindó los datos, y sabemos que hay otro más, y también sabemos que hay uno más, son dos viviendo en Bariloche, dos, y uno más. Sí, son dos, uno vive en Los Kilómetros, seguramente vamos a hacer alguna visita social en poco tiempo, porque también merece un escrache y que los vecinos también sepan quién es el que está viviendo. Sabemos también que hay otros que participaron de la última dictadura, como el señor, si llamarlo señor vale, pero Florido, que ya tuvo un escrache, y tenemos noticias de Buenos Aires que existe la posibilidad de que sigan llegando genocidas a Bariloche con prisiones domiciliarias. A eso le queremos decir a la gente que esté atenta y que nos acompañe en cuanto se pueda enterar que hay un escrache, porque como dijo bien el compañero, donde vaya los iremos a buscar, no lo vamos a dejar en paz, porque tienen que estar en la cárcel. La jornada de hoy fue pegar afiches en el domicilio de este represor, un pasacalle, y de alguna manera también informar a los vecinos quién es esta persona. Sí, exactamente, esa fue la metodología que coordinamos con todas las organizaciones políticas, sociales, sindicales, independientes que han estado participando durante esto. Fue preparado, no fue de un día para el otro, lo venimos preparando, como dijo el compañero, hace un mes, y así lo coordinamos y así se hizo. Fíjate que no se ha rayado, ni se ha pintado, no se ha hecho nada de lo que pueda llegar a molestar al vecino. Al genocida la idea de molestarlo es decir, no dejarlo en paz, y que sepa que sabemos dónde vive y que lo vamos a seguir persiguiendo y lo vamos a seguir acosando, si es la palabra que tenemos que usar, pero no lo vamos a dejar tranquilo, porque él hizo muchas atrocidades, él fue parte de un genocidio en este país. A los genocidas no hay que dejarlo en la cárcel, hay que dejarlo adentro de la cárcel. Por último, ¿nos pueden recordar quién es Ayala? Él estuvo como represor en Bahía Blanca, y participó no solamente de los asesinatos, de las torturas, violaciones a hombres y mujeres, sino también apropiación de niños. Y siguen sin hablar, ¿viste? Nosotros tenemos que recuperar la identidad de esos jóvenes, niños hoy jóvenes, que tienen que saber por lo menos quiénes son sus familiares, y el derecho del familiar de saber de que ese niño está bien, de que está vivo, y después cada uno seguirá su historia y se contactará con su familia biológica o no importa eso. Lo importante es que esa familia descanse en paz, que tenga la tranquilidad de que ese nieto está vivo y está bien de salud, está bien en donde tenga que estar, pero tiene ese derecho, ¿no? Ahora nos vamos al mundo de la cultura. El Festival Audiovisual Bariloche lanzó la convocatoria para su 6ª edición.
Del 17 al 23 de septiembre de este año se realizará la 6ª edición del Festival Audiovisual Bariloche, el más importante de la Patagonia. Sus organizadores adelantaron que se incorporará una nueva sección. Se trata de un laboratorio de guiones de largometrajes con un premio incentivo. En total serán 11 categorías más el laboratorio de guiones, donde se seleccionarán 5 proyectos. El FAB se desplegará en las mismas salas y espacios de ediciones anteriores, y el cierre de la convocatoria de esta convocatoria será hasta el 10 de junio. Sí, en realidad para nosotros, para la comunidad audiovisual, aparte de agradecer el espacio, es un momento muy particular, ¿no?, para la cultura en general, entonces no deja de ser un motivo para celebrar, sobre todo para los realizadores y productores, y sobre todo con lo que está pasando con el cine, con el acercamiento del público, ¿no?, a la sala, con todo lo que cuesta, con todo lo que implica, valores de entradas y demás. Entonces para nosotros es una gran trinchera, siempre decimos, para los realizadores y productores poder seguir teniendo este espacio, el 6º año ya, que quizás en aquel momento no imaginábamos. Y sí, celebramos eso, y creo que también para los realizadores y productores esa motivación, ¿no?, de poder estar en Bariloche, poder compartir con el público, que fue una de las cosas que los últimos años fue una de lo que mejor pudimos lograr, ¿no?, de los objetivos de que las salas estén llenas de gente, la participación misma de los realizadores, ¿no?, como decía Ariel, es uno de los festivales más importantes hoy del país, el más importante de la Patagonia, de la región. Y bueno, eso se nota también en las diferentes secciones. En particular este año no vamos a agregar más secciones porque no tenemos más espacio ni días, aparte ya tenemos demasiadas. Así que bueno, pero la nueva sección que van a poder observar en la página, como salía ahí en el spot, es una sección de laboratorio de guiones para toda la región patagónica, laboratorio de guiones de largometrajes. Creemos que es la parte que por ahí tenemos que estimular más, que es la incubadora, ¿no?, de los futuros proyectos que después alimentan el festival. Así que bueno, eso es para destacar, el laboratorio de guiones, que va a tener un premio incentivo también entre el proyecto ganador. Van a participar durante todos los días del festival una clínica coordinada por tutores, especialistas, guionistas de la industria. Así que bueno, los invito a la página, que es www.festivalfab.com.ar, para que puedan acceder a las bases y a la ficha de inscripción. El cierre de la convocatoria es el 10 de junio, así que bueno, hasta esa fecha van a poder presentarse todos los que quieran participar. El festival, ahí en el spot no está la fecha, pero se la decimos ya para quienes quieran agendar, del 17 al 23 de septiembre, acá en Bariloche. Y para cerrar, destacar eso, ¿no?, que Bariloche, septiembre y te diría octubre, termina siendo como un gran polo cultural de la región. Está el Festival de la Palabra, Primavera Teatral, hay como la Semana de la Juventud, muchas actividades que son en torno a la cultura, así que celebramos eso también, formar parte de esos atractivos de la ciudad en esos meses, ¿no? Son 11 categorías en total, más el laboratorio de guiones, que es como una nueva sección, pero que es es en un aula, ¿no?, trabajando todo el día, 8 o 10 horas sobre el guión durante 5 o 6 días. Van a ser 5 proyectos seleccionados de todos los que se presenten. De alguna manera estamos tratando inclusive de adaptar nuevos espacios, ¿no? Ya no quedarnos con la sala convencional, que es un problema que tenemos en Bariloche con respecto a la infraestructura. Pero bueno, estamos en tratativas, las salas van a ser las mismas de siempre para las competencias, pero estamos en tratativa de una sala especial que esperamos poder anunciarla cuando en septiembre ya tiremos todo el contenido del festival, pero necesitamos una sala más como por esto, ¿no? Sobre todo para poder repetir algunas funciones que quedan ahí, la pasamos una vez y no la podemos pasar más y queda gente afuera. Bueno, estamos viendo una sala móvil para poder tener ahí entre la Baita y la Biblioteca Sarmiento. Madres de la Plaza de Mayo recuerdan los 41 años de la primera ronda.
la Asociación Madres de Plaza de Mayo y la organización Madres Línea Fundadora realizaron almuerzos abiertos a la comunidad en el marco de las actividades que, de manera separadas, ambas entidades organizan con motivo de un nuevo aniversario de la primera protesta que las reunió en plena dictadura. Lo que te digo que ahora lo vivimos con mucha felicidad por haber conseguido tantas cosas, por haber sido capaces. Somos la única organización de derechos humanos que ha tenido una universidad, diario, revista, este salón maravilloso, esta casa de las madres, una casa enorme, muy cuidada, muy linda, muy llena de gente. Lo vivimos con felicidad porque son muchas de las cosas que querían nuestros hijos. Lo vivimos con felicidad porque nunca faltamos a la plaza, porque nunca negociamos su sangre, porque el enemigo para nosotros es el enemigo y de ellos no queremos nada y vamos a pelearlos como sea y esto lo vamos a defender como sea. Lo queremos festejar porque fuimos capaces de sostener nuestros principios, aparición con vida, la única lucha que se pelea que se abandona, ni un paso atrás, no pasarán, lo hemos sostenido a capa y espada. Entonces todo eso nos tiene que dar una satisfacción, que es este festejito que hicimos hoy y que lo vamos a continuar el jueves. Que hoy reconocemos que somos una corporación política que esencialmente defiende la vida. La vida porque no cobramos reparación, la vida porque aparición con vida, la vida porque no reconocemos la muerte, la vida porque somos la vida misma las madres, la vida porque vamos a una comisaría y nos quedamos hasta que sacamos a todos los pibes. Nosotros tenemos compañeros, no tenemos clientes en las comisarías, vamos a sacar a todos. Así que eso es lo que nos da felicidad para hacer este día de hoy, el jueves, y las presentaciones de los libros y las cosas que estamos haciendo. Feley Lamuén, ahora los invito a un pequeño corte, pero no se vaya porque continuamos con más Muley Sungu. Mientras duró este silencio, una mujer fue víctima de violencia de género. Llama al 102. Las 24 horas, los 365 días, estamos para ayudarte. Antes de ponerle el suéter del gatito, el saquito multicolor, el chaleco rosa y la campera fucsia y el gorro con orejitas y la bufanda de polar y los guantes de lana, no olvides de ponerle la vacuna contra la gripe. Es gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Bebés entre 6 y 24 meses, embarazadas en cualquier mes y hasta 10 días después del parto si no se vacunaron durante el embarazo. Personal de salud, mayores de 65 años y personas con factores de riesgo tienen que vacunarse. En cada momento de la vida hay vacunas que nos cuidan. argentina.gov.ar/vacunas 0800 222 1002. Sol es bailarina. Vive en Bariloche. El pueblo mapuche es preexistente al Estado, no es terrorista. Ahora con Bus Plus, viajar en micro es mucho más fácil. Ingresá en www.busplus.com.ar. Elegí la fecha y el destino que querés visitar. Seleccioná el horario que más te convenga y el asiento que más te guste. Ingresá tus datos y pagá hasta en 12 cuotas. Así de fácil, imprimís el boleto y subís al micro. Además, con tus viajes, sumás puntos que podés cambiar por pasajes o distintos beneficios. Y podés comprar desde tu tablet o smartphone. Ingresá ahora. Subite a Bus Plus. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata.
Luchemos por la vida. Nutramkan. La vida, la memoria, la cultura y la proyección de nuestro pueblo desde la conversación mapuche. Viernes a partir de las 21 horas y martes a las 18 por Walkington TV. Último bloque de Muley Zungu, donde hay novedad, donde hay noticias. En la mañana de este miércoles se concretó la firma de varios convenios del programa Usinas Culturales distribuidas en varios puntos de la ciudad. El secretario de Cultura de la provincia, Ariel Ábalos, remarcó que las usinas son de carácter cultural y social, tratando de llegar a más barrios. Ábalos informó que serán 28 talleres en diferentes nodos identificados para que la gente pueda acceder a la información para incluir más sectores. Para nosotros, tener la posibilidad de presentar un programa como este, tener la posibilidad de llegar en la víspera del cumpleaños de la ciudad a mostrarles a todos ustedes, a toda la ciudad, cómo el gobierno de Río Negro está trabajando en cada uno de los rincones, en cada uno de los espacios, es un motivo de alegría, es un motivo de orgullo y es un motivo que al mismo tiempo nos compromete para seguir trabajando. El programa Usinas Culturales, desde su inicio, como bien lo relataba Noemí, ha sido un programa de neto corte cultural y social, sobre todo, tratando de llegar a los barrios más carenciados, a los barrios que en algún momento tuvieron serias dificultades y para nosotros en esta ocasión particular tenemos la oportunidad de poder mostrar cómo vamos perfeccionando, cómo vamos mejorando, cómo vamos ante la demanda y ante la experiencia, corrigiendo detalles, vamos tratando de llegar de un modo mucho más certero, mucho más cercano, con las diferentes especialidades. Como bien lo decíamos, vamos a tener más de 20 talleres, 28 talleres en diferentes espacios. Se trata de haber dividido a la ciudad en diferentes nodos y esos nodos van a encontrar cada uno un espacio. Ese espacio puntualmente va a estar identificado con un cartel. Ese cartel hace referencia a los talleres, hace referencia a los horarios, hace referencia a las edades y nos va a brindar también la posibilidad de que la gente que esté interesada en poder acceder a toda la oferta que tiene el programa Usinas Culturales tenga la información certera, tenga la información más cercana, porque era justamente uno de los reclamos que más nos encontrábamos, que no se sabía en qué momento estaban los profesores, o que no se sabía cuáles eran las disciplinas, o que no se sabía bien claramente cuáles eran los lugares. Así que este año vamos a proceder ahora a firmar los convenios con los diferentes espacios, vamos a tener la posibilidad de escucharlos también a los referentes, y para nosotros esta también es una vueltita de tuerca, una vueltita de rosca para poder mejorar la oferta, para poder llegar con mayor claridad, para poder incluir más sectores y que toda la ciudad realmente pueda disfrutar de este programa. En esta primera parte lo que vamos a hacer es trabajar casi exclusivamente con Bariloche, pero el programa ustedes saben que se llama Usinas Culturales Río Negro. La intención justamente es que este programa traspase las fronteras de la ciudad y que pueda llegar a otros lugares, coordinando las acciones con el equipo que tenemos también en la Secretaría de Cultura en Viedma, a través de otros programas como son replicadores. Así que tanto Usinas Culturales como replicadores van a ser programas que se iniciaron en sus respectivas ciudades, en Viedma uno, aquí en Bariloche el otro, pero que van a trasladarse a toda la provincia. Así que para nosotros es un momento de mejora, es un momento de crecimiento, es un momento de una apuesta muy fuerte del gobierno para que podamos
cubrir cada vez más y cada vez mejor el amplio territorio que tiene nuestra provincia. Dilma Rousseff participó de un acto en la CGT y dijo que Lula es inocente. La CGT conmemoró este 1 de mayo, Día del Trabajador, en su sede porteña de la calle Azopardo, un acto que tuvo como invitada especial a la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Lula es visto por la población de Brasil como la representación de que es posible vivir en democracia, crecer económicamente y tener derechos y oportunidades. Es visto así. La questão de Lula livre, eu gosto muito de explicar isto, porque Lula, eu sei quanto incomoda ele o julgamento e a sentença. Ele fica completamente indignado, mas é muito indignado, porque se lhe chamam de ladrão, porque ele não é por falta de prova, é porque sou inocente. Lula é inocente. Estão condenando uma pessoa por questões políticas. Acusam Lula. Y cada vez irán buscar más acusaciones. Ahora vamos al mundo deportivo. El viernes arranca el Provincial de Natación en Pehuenes. Desde este viernes y hasta el domingo inclusive, con 5 instancias intensas, se va a disputar el Campeonato Provincial de Natación en el Club Los Pehuenes. Casi 300 nadadores estarán presentes durante 5 jornadas, 2 el viernes, 2 el sábado y 1 el domingo. En este certamen que participarán todas las entidades provinciales. Primer provincial de natación, la ciudad de San Carlos de Bariloche, un provincial de natación que va a abarcar aproximadamente a 300 nadadores de las diferentes localidades de Río Negro, y donde, bueno, el lugar de la sede va a ser el Club Pehuenes, con quien ya venimos trabajando y coordinando ya varias acciones en lo que va de este año 2018. Desde el gobierno de la provincia, agradecerles a Diego Tisla, el presidente del Club Pehuenes, a Fabián Pereira, el chino, quien trabaja incansablemente coordinando cada una de las actividades y los eventos que se llevan adelante en la disciplina de natación en el Club Pehuenes, y a todos los profes que trabajan arduamente para que este provincial se lleve de la mejor manera. Desde el gobierno de la provincia, un compromiso muy grande desde la ministra Arabela Carreras, el gobernador Alberto Bretinec,
en donde este trabajo en conjunto entre la disciplina de natación, el Club Pehuenes y la provincia va a sacar creería yo, uno de los mejores provinciales por el marco que implica San Carlos de Bariloche. En este evento vamos a tener diferentes edades, diferentes franjas etarias, en donde van a participar chicos, los infantiles, menores, cadetes, juveniles y mayores, con las diferentes disciplinas, ¿no? Desde 25, 50, 100 metros, en las diferentes modalidades, en los 4 estilos. Así que bueno, desde la provincia agradecerles el trabajo en conjunto y la articulación para que se pueda llevar adelante este gran evento acá en San Carlos de Bariloche. Realmente nos congrega otro evento deportivo. Hace poco tuvimos el tenis, durante los fines de semana siguen las actividades en el club y ahora este gran orgullo que es la pileta del club, que siempre fue un ícono acá en la ciudad, y poder abrirla a todos estos nadadores realmente nos llena de orgullo. Queremos agradecer profundamente a todos los que hacen ese trabajo, como bien decía Juan Pablo, y por supuesto a la provincia que nos ha acompañado en este evento, a las empresas que nos ayudan mes a mes en el club y a todas esas personas que hacen posible que esto realmente sea una verdadera fiesta. El torneo se desarrolla el viernes 4, sábado 5 y domingo 6. Comienza con una jornada viernes por la tarde a las 15 horas y ahí estamos ya recibiendo todas las delegaciones de los clubes de la provincia. Es un torneo provincial para federados promocionales y se acercan todos los nadadores provinciales a nuestro club. La jornada del día sábado comienza a las 9 de la mañana, tiene un impasse a la 1 del mediodía y retoma a las 16 horas con un acto oficial donde se presentan las autoridades municipales, provinciales del club y todos los nadadores con sus entrenadores y delegaciones. El día domingo comienza a las 9 de la mañana y culmina el torneo con la entrega de premios a las 13 horas. Y ahí damos por finalizada la jornada del Torneo Provincial de Natación 2018 en el Club Los Pehuenes. Va dividido entre promocionales y federados. Promocionales es para estimular la natación competitiva, para que lleguen a ser federados alguna vez y siendo federados puedan representar a la Argentina en algún juego olímpico sudamericano o a la provincia en algún juego rionegrino, EPADE, etc. Continuamos con más información deportiva. Presentaron la carrera postatlética Copa Aniversario Ciudad de Bariloche. Este miércoles 2 se presentó la carrera y la camiseta de la postatlética Copa Aniversario Ciudad de Bariloche, que tendrá lugar el próximo 5 de mayo en el marco del mes aniversario de nuestra ciudad. Se dará simbólica la vuelta a la ciudad, el tránsito no se verá interrumpido y habrá solamente cortes parciales. Una nueva presentación de la posta atlética Aniversario Ciudad de Bariloche en el marco de los festejos del cumpleaños de nuestra ciudad, los 116 años, con la Asociación de Carreras de Calle. Alguna vez charlamos y ellos tenían la idea de hacerlo. Estamos muy contentos de que a pocas horas del inicio de la competencia estemos acá juntos con las expectativas de lo que significa hacer un evento de esta característica y además contentos porque siempre en todos los eventos deportivos es muy bueno que los atletas sean reconocidos y en este caso que tengan su propia remera. Para nosotros realmente es un honor, muchos años veníamos queriendo organizar esta carrera. Nos juntamos con la Subsecretaría de Deportes en una primera reunión, después hicimos otra reunión más y pudimos poder realizar esto. La Asociación Carreras de Calle recorre 22 barrios a lo largo del año y siempre de una punta a la otra. Nunca podíamos abrazar a San Carlos de Bariloche. Una idea muy linda de los delegados, de Juan Lepín, dijeron ¿por qué no hacer una posta? 50 kilómetros y estaríamos abrazando a nuestra ciudad. Realmente para nosotros contar con esta posibilidad que nos da la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, contar con el apoyo de empresas aquí locales, vamos a poder realizar esto que hace tantos años queríamos hacer. Darle un gran abrazo a San Carlos de Bariloche. Muchísimas gracias a la gente de UTA que nos pone la ambulancia sin cargo
esto hay que agradecerlo porque son muy pocas las personas, los empresarios que colaboran en estos eventos. Estos eventos tienen muchos costos, por ahí no se ven, pero es costoso. El circuito va a ser salida y llegada acá a las puertas de la municipalidad. Se va a ir hasta Coaglia Costanera, Costanera hasta el Puente Ñereco se va a agarrar por la calle de la derecha, se va a ir hasta ahí, hasta la terminal de micros, de ahí se vuelve a tomar la ruta, pero los atletas siempre van a ir por la vereda, ¿sí? Por el costado del camino, nunca van a ir sobre la ruta. De ahí hasta la rotonda como es llegando al aeropuerto, se toma la ruta de circunvalación, se viene hasta la rotonda de Diarco, Cerro Ventana, se baja por el camino viejo de tierra, por donde está la famosa Casita Azul, Villa Arelauque, Virgen de las Nieves, se toma camino a Catedral hasta la entrada a Vialidad se va por camino de Ripio, por todo el ex camino de Catedral hasta el empalme con la ruta a Colonia Suiza. De ahí se retoma a la derecha por la ruta 79 hasta empalmar con el camino viejo a Catedral hacia Puerto Moreno. Puerto Moreno, por Bustillo, se llega hasta acá, hasta el centro cívico. Ese es el recorrido general, que va a tener un poquito más de 50 kilómetros, van a ser 52.600, 52.700 más o menos. Los relevos van a estar a cada 10.500, van a estar los relevos. Las inscripciones hasta el viernes a las 20 horas. Es el sistema compuerta que le llamamos en la jerga, que quienes no llegan a un determinado momento están fuera de competencia. Pero es importante lo de protección civil y lo de tránsito, porque van a estar identificadas las personas, van a haber cortes parciales, no vamos a incidir mucho en el normal desarrollo de la ciudad y van a estar todos identificados, y por eso también la importancia de la remera de hoy, para que la ciudad y todos los atletas, toda la gente que esté en esos lugares donde pase la competencia, van a ver pasar a los competidores identificados con esta remera, y en alguna de las postas van a estar también los stands con los voluntarios que van a trabajar, ya sea de policía, protección civil, de bomberos y de la propia asociación Carreras de Calle. Otorgarán el premio Carlos Bustos a San José Obrero del barrio Nahuelhue. El concurso de proyectos comunitarios organizado por el Consejo Municipal entregará un aporte de 30.000 pesos para el espacio de San José Obrero del barrio Nahuelhue. El premio anual Carlos Bustos fue creado en el año 2016 por iniciativa del concejal Daniel González del PRO, quien informó que el premio se otorgará este jueves 3 de mayo en el Deliberante. Bueno, tuvimos 5 o 6 proyectos presentados por diferentes organizaciones sociales, que la verdad que es un orgullo, pues un proyecto de ordenanza, una ordenanza de mi autoría, que venimos ya entregándola, este va a ser el segundo año, que es, tiene que ver con un aporte económico para las diferentes propuestas. Este año se resolvió en comisión, porque esto se resuelve también en comisión, a quién se lo otorgamos, a la Fundación San José Obrero, que lidera Fernando Fernández Herrero, que bueno, viene haciendo un trabajo importante con chicos, intentando recuperar chicos de la calle, con distintas adicciones, y haciendo un trabajo a pulmón. Nos pareció que era importante que él lo pudiera recibir, así que mañana, en el ámbito del reconocimiento a los primeros pobladores y en los festejos de nuestra ciudad, se lo vamos a entregar allí, así que nos parece una muy buena noticia, más allá de después también seguir gestionando la posibilidad de que ellos están construyendo un lugar físico, buscar a través de la responsabilidad social empresaria y de los empresarios que tienen sus empresas radicadas en la ciudad, buscar algún otro aporte para que realmente puedan concretar esa obra, ¿no? ¿De cuánto es el monto del premio? El premio es de 30.000 pesos, que es lo que viene siendo
está contemplado dentro del presupuesto del Consejo, así que es esa la suma. Les recordamos que este premio anual Carlos Busto fue creado en el año 2016 por iniciativa del concejal Daniel González, quien, allí en la nota nos informaba que el premio se otorgará el día jueves 3 de mayo, allí en el Consejo Deliberante. Con esta información ahora nos vamos a las farmacias de turno para este miércoles 2 de mayo. Farmacia Avenida en Gallardo 395. Farmacia Doctor Pasteur en el Orden 1164. Y Farmacia de Tina en Avenida Bustillo, kilómetro 12500, que está abierta hasta las 23 horas. Les repetimos las farmacias de turno para este miércoles 2 de mayo. Farmacia Avenida en Gallardo 395. Farmacia Doctor Pasteur en el Orden 1164. Y la Farmacia de Tina, que está ubicada en Avenida Bustillo, kilómetro 12500, y está abierta hasta las 23 horas. De esta manera hemos concluido con el informativo de aquí de Walkington TV, Muley Zungu. Esperamos que haya sido de su agrado y le agradecemos su compañía. Y ahora lo dejamos con la programación de Walkington TV. Memoria Pula Muen Capeu Cayal.